Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva emisión de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud, hoy desde nuestro Parque de la Salud en Dos Quebradas. Yo grabo este programa muy temprano, entre 6 y 7 de la mañana, y para mí es motivo de alegría ver personas haciendo terapias que llamamos nosotros hidroterapia médica, porque son pacientes que en este momento están en un proceso de limpieza de colon con recambio de flora intestinal. ¿Y qué es eso? 6 días que vienen a la casa hotel y están acompañados de especialistas en todas las áreas para hacer un proceso, como lo decía en este momento la paciente Natalia, un proceso de limpieza, un proceso de desintoxicación, un proceso de drenaje, un encuentro con el paciente. Y la gente dirá, y es que tan temprano y con este frío y uno metido en una piscina y haciendo ejercicio. Créanme, no hay mejor terapia, no hay mejor ejercicio que la natación. En el agua la gente pesa menos, el dolor es más controlable. Y estas piscinas son con sales. Donde está la paciente es al clima. En el otro espacio donde está la otra paciente es un jacuzzi caliente. Y el otro lo utilizamos con hielo. Y este juego de temperaturas lo que hace en el cuerpo es hacer un proceso de drenaje, de desintoxicación, libera melatonina, mejora el sueño. Y ellas están en un tratamiento de 6 días de dieta, ayuno, desintoxicación, enemas, lavado de colon. Pero tienen algo muy importante en todo este proceso, el acompañamiento profesional que tienen durante esta terapia. Porque durante estos días a ellos se les está haciendo un proceso de estudio. Y la gente dice, no, pero ¿qué tal uno dice para un programa de estos y que le encuentren algo bien raro? Les comento lo que la gente dice. Y yo les digo, qué bueno que le encuentren algo raro, pero a tiempo. La finalidad de nuestros programas preventivos como el Día para tu Salud o la limpieza de colon con recambio de flora intestinal, lo que buscamos con esto es hacer una ayuda terapéutica desde la prevención. Cuando nosotros decimos al paciente, le vamos a hacer una ecografía, y entonces le vamos a hacer un barrido ecográfico a la persona para ver qué tiene. Y es muy importante que nosotros entendamos esto, porque si hacemos un proceso preventivo, doctor Juan Carlos, lo que estamos haciendo nosotros es adelantarnos al proceso de la enfermedad. El doctor Juan Carlos Valencia, en compañía de un grupo de radiólogos, nos acompañan a nosotros, no en el Día para tu Salud, no en el en el programa de los 6 días de limpieza de colon, todos los días. Ayer que estábamos en la terapia, en la consulta, muchos pacientes afortunadamente han entendido el mensaje y nosotros les decimos, cuando vengan a la consulta, vengan en ayunas, traigan una muestrica de orina y de coprológico. Y adicionalmente, vengan preparados para hacerles un barrido ecográfico o diagnóstico ecográfico de cuello a genitales. Y adicionalmente, vengan para hacerles los exámenes de sangre y a las mujeres hacerles un programa de estudio ginecológico, de citología, colposcopia, ecografía transvaginal, examen de seno y cita con el grupo de ginecólogos y ginecólogas. Esto sí es un programa completo. Y nosotros tratamos de hacer algo muy espontáneo, muy humano, y yo quiero que el doctor Juan Carlos Valencia, que es radiólogo corporal y PET-CT, ¿qué es? Tomografía por emisión de positrones se llama. Okay. Sí, estudios para el cáncer y sirve para muchas cosas, pero principalmente se está utilizando para el cáncer actualmente. Ok, doctor Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a toda la teleaudiencia. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Hay que hacer prevención. No, qué miedo ir donde el radiólogo, que me haga un examen y que vaya y me encuentre algo. ¿Ustedes creen que la finalidad nuestra en los programas preventivos es que la gente se asuste? No, es evitar el proceso de la complicación. En algún programa una señora llamó y me dijo, doctor, es que la salud es muy costosa. Y yo le dije, no, la salud es muy económica, la enfermedad es muy costosa. Porque cuando uno hace un proceso de estudio preventivo, lo que le da a uno satisfacción es encontrar algo a tiempo. Y uno se preguntará, bueno, ¿y ustedes qué es lo que más se encuentran? Que ustedes hacen un diagnóstico ecográfico de acá hasta los testículos o genitales en la mujer. ¿Y qué es lo que más estamos encontrando?
Pues sí, para de pronto ahondar un poco en lo que decía Jorge, los países industrializados actualmente en lo que más están apuntando es a la prevención. Tú decías, si la enfermedad es costosa, es más barato prevenir que tratar la enfermedad. Por eso los programas para cáncer gástrico en Japón, a todo mundo, entre los 15 y 16 años, a todo mundo le hacen su endoscopia. Y no quiere decir que esté enfermo, pero ahí pueden prevenir la posibilidad de que desarrolle después un cáncer gástrico, porque son los países donde más incidencia y prevalencia se presenta el cáncer gástrico, que son Japón, Chile y Colombia. Y entonces uno está en todo este proceso de, digamos, de estudio. Venga, doctor Juan Carlos, vamos, yo estos programas no los edito, yo lo hago desde el corazón, yo quiero que la gente básicamente lo que haga es, pues, entender un proceso de prevención y uno dirá, bueno, ¿por qué una paciente tan joven, Natalia, 25 años, viene de Medellín con su mamá y dice, yo vengo a hacerme un proceso de desintoxicación? ¿Qué lo llama a una persona a decir, me voy a ir a hacer ecografías, ginecología, exámenes de sangre, a levantarme a las 6 de la mañana a hacer piscina, usted está temblando ahí del frío, luego está en la caliente y tal? ¿Por qué una persona tan joven dice, quiero hacerme un proceso preventivo? Bueno, creo que es un tema como de sensibilización frente al tema de la salud. Es importante preocuparse por uno mismo y de una manera también muy especial como darle los agradecimientos a usted, porque gracias a sus programas y a que mi mamá los estaba viendo, digamos que ha empezado como a generar esa conciencia en casa con los suyos, y eso ha permitido que muchos hábitos de salud y alimenticios pues los hemos ido mejorando. Hay una cosa que nos llamaba la atención con ella, que en la historia clínica ayer, y cuando estábamos reunidos todos los médicos, ella me decía, es que mi mamá me ha insistido tanto con los enemas. Cuéntanos la experiencia del enema, qué fue, por qué se lo hace, la historia de la fiebre. Bueno, realmente yo al principio no creía mucho en el tema de los enemas, era como muy escéptica con el tema, hasta que un día me dio una fiebre porque me dio una sinusitis muy fuerte, ya había visitado al médico, estaba tomando antibióticos y volví a repetirme la fiebre. Entonces cuando esto sucede, mi mamá me dice que me iba a hacer un enema. Yo, viéndome tan mal, le dije que hiciera lo que tuviera que hacer, pero que me aliviara. Y la sorpresa más grande que me llevé fue que cuando me hice el enema, la fiebre desapareció después de que la tenía súper alta y estaba tomando antibiótico pues del médico normal. ¿Y qué pasó? ¿Cada cuánto lo hace? ¿Cómo siguió todo ese proceso de los enemas? ¿Por qué lo tomó como una costumbre? ¿Qué beneficios? Cuando tú tienes buenas experiencias con los productos o con lo que haces, eso va generando en ti como esa costumbre de irlo haciendo. Entonces a partir de esa experiencia yo ya empecé como con el hábito de hacerlo cada 8 días, los lunes en la mañana, y esto me ha generado un bienestar por el tema pues digestivo. Entonces veo que es muy bueno realizarlo y por eso lo hago constantemente. Ok, doctor Juan Carlos, gracias Natalia. Muchas personas dicen, yo me voy a hacer una ecografía para ver todos mis órganos. Y entonces, digamos, ella ha tenido en la historia clínica un síntoma que es de estreñimiento. Y la gente nos pregunta mucho, y esto es bueno ir aclarando porque el programa lo vamos a hacer sobre imagenología diagnóstica. ¿Puede la ecografía servir para ver problemas de colon? Pues realmente eso hay que tener en cuenta, sí. La ecografía es una onda mecánica, ¿cierto? Que lo que necesita es un medio para poderse transmitir. Hay algunos órganos que contienen aire y el aire es un mal conductor del sonido, entre estos el colon. Pero obviamente sirve para órganos sólidos, ¿sí? Y de esa forma encontrar cosas alternativas que están produciendo patologías colónicas, por ejemplo, los trastornos de la vesícula biliar. Esos trastornos de la vesícula biliar y la fijación de las grasas por la vesícula biliar producen problemas digestivos serios, ¿cierto? O sea, ese materia fecal muy grasosa, produce flatulencia, ¿sí? Procesos de malabsortivos, o sea, malabsorción, entonces por ende produce diarreas, o por el contrario produce síndromes de constipación crónica, ¿cierto? Entonces podemos diagnosticar patologías alternas que puedan afectar a un órgano indirectamente, ¿sí me entienden? Una de las cosas que hace el radiólogo cuando nos da los reportes es que sugiere, necesita una endoscopia, de acuerdo a lo que él encuentra ecográficamente, necesita una colonoscopia y necesita paraclínicos. Y es importante entender por qué, yo siempre les digo, por qué nosotros no atendemos solos, por qué ejercemos la medicina en conjunto.
En caso personal, yo nunca atiendo a un paciente solo, lo atiendo con todos los médicos y siempre me apoyo en radiólogos, en ginecólogos, en los odontólogos y en laboratorio clínico. Y con todo esto puede uno iniciar un proceso diagnóstico para continuar como ellas, que están en un proceso de desintoxicación, de limpieza de colon con recambio en flora intestinal que dura 6 días. Ya regresamos después de este corte comerciales. Multiforti es un producto para todos. Además es un gran elemento nutricional que ustedes pueden utilizar por su alto contenido en selenio, en complejo B, en ácido fólico, en minerales, en antioxidantes, que son un complemento vital para la vida, que se puede consumir todos los días y definitivamente una fuente de energía grande para la salud. Multiforti, un producto medicamentos Dr. Rojas para la buena salud. Parques de la Salud Dr. Rojas, un nuevo modelo de prestación de servicios médicos integrales, donde la consulta diagnóstica interdisciplinaria con profesionales es la base para la prevención y combatir las enfermedades. Contamos con servicios de laboratorio clínico, odontología neurofocal, imagenología diagnóstica ecográfica, ecodoppler, ginecología integral y nutrición, complementándolos con distintas terapias que incluyen medicina china, terapia neural, quiropraxia, apiterapia, ozonoterapia, bioestimulación con plasma rico en plaquetas, terapia de quelación o limpieza arterial, psicoterapia, fisioterapia, estética y programas de desintoxicación. Además, en los Parques para la Salud Dr. Rojas, con sedes en Manizales y Dos Quebradas, podrás hacer parte de nuestros programas de salud estrella, como Un día para tu salud y limpieza de colon con recambio de flora intestinal. Todo esto en un entorno natural y con calidez humana. Adicionalmente, contamos con consultorios satélites en Bogotá, Armenia, Cali, Tuluá, Roldanillo, Piendamó, Santander de Quilichao y Anserma. Parques de la Salud Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Muchas personas de pronto no han podido entender la diferencia entre un procedimiento hecho por un médico radiólogo, que es la ecografía, a los métodos radiológicos de las radiografías. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué beneficios puede tener para la salud? ¿Y cada cuánto una persona puede hacerse este método diagnóstico? Bueno, hay que entender que la radiografía y la tomografía utilizan radiaciones ionizantes, ¿cierto? Y las radiaciones ionizantes es un tema que se estudia actualmente a raíz de todas las experiencias de lo que sucedió en Chernobyl, ¿sí? Toda esta serie de cosas, todas las reacciones adversas que puedan generar las radiaciones ionizantes. Por el contrario, la ecografía utiliza el sonido. Eso es un rédito grande, ¿cierto? Porque al no utilizar radiaciones ionizantes, pues uno espera que hayan efectos adversos o deleterios, ¿cierto? Entonces, eso, los beneficios en realidad que puede terminar es hacer un diagnóstico temprano de muchas patologías, porque realmente ecografía se puede hacer de todo lo que sea sólido o líquido en el cuerpo. Bueno, empecemos. En la tiroides se puede hacer ecografía, obviamente, en el hígado, en todos los órganos intraabdominales sólidos, ¿sí? La ecografía ha sido una herramienta valiosa en la parte de ginecología, en el desarrollo de la obstetricia, porque como no produce efectos deleterios, entonces obviamente las evaluaciones del bebé son ideales. En los niños cada vez toma más fuerza reemplazar la radiografía, esta serie de cosas, por la ecografía, por las condiciones ALARA, o sea, las condiciones ALARA internacionales es evitar las radiaciones a los niños. Y en el caso de un ramo que también me compete a mí, que es la ecografía osteoarticular de las articulaciones, es un campo que se ha venido desarrollando en los últimos 10 años, ¿sí? La ecografía del hombro, la ecografía del codo, de los músculos, la ecografía de las rodillas, ¿cierto? Que es lo que se ha desarrollado y ha tenido una vertiente importante. Ahora último, mira que todos los clubes deportivos, hace poco estuve en la Fundación Santa Fe en Bogotá, hace 2 semanas estuve en un curso de actualización en Bogotá, donde venía a exponer el médico español que trabaja con el Barcelona, fue el
Fútbol Club Barcelona, y cómo ellos tienen su ecógrafo en el estadio, cómo ven los pacientes tempranamente y sufren un golpe en el partido, inclusive en el mismo estadio, y le pueden hacer la ecografía ahí en el área, pues, o sea, donde están los camerines, le hacen la ecografía y pueden hacer un diagnóstico temprano de ese tipo de lesiones para ver si el jugador puede continuar o no. Entonces es un desarrollo muy grande el que ha avanzado, ¿cierto? En la diferencia que yo le preguntaba ahora de la radiografía como tal y de la ecografía, y ahora que estamos con esta piscina, ¿cómo podría explicar usted en el agua el efecto, cómo actúa la ecografía, qué es lo que hace y que además no da efecto secundario en la persona? Sí, realmente de lo que está compuesto el equipo es de un cristal piezoeléctrico. Ustedes han visto cuando les hacen la ecografía que hay un cristal piezoeléctrico, o sea, que es el aparatico que uno toma en la mano para ponerlo sobre la superficie del paciente. Eso es un cristal piezoeléctrico. Ese cristal lo que hace es emitir una onda sonora. Esa onda sonora atraviesa el medio. Estamos hablando del líquido. Atraviesa el líquido. Yo quiero que nos agachemos un poco porque la ecografía trabaja es con ondas. Sí, claro. Atraviesa el líquido. Envía la onda baja, toca el fondo de la piscina que es sólido y se devuelve. Al devolverse, el transductor capta la señal de la onda mecánica y después la transforma para producir una imagen. Entonces obviamente lo que es, emite ondas y recibe, emite ondas y recibe. En la medida que el material cambia su densidad, ¿sí? Si es más sólido, más líquido, obviamente las ondas van a cambiar también de velocidad. Y por ende el retorno al transductor y por ende las características en la imagen. Entonces todo este proceso que estamos hablando de ecografía son ondas. Y entonces, ¿qué es la radiografía? Exactamente, entonces, esto es una onda mecánica, como le decía yo, la ecografía, pero en la radiografía lo que es un tubo que emite un rayo, ¿cierto? Al emitir ese rayo lo atraviesa a usted, y detrás de usted o delante de usted, donde esté puesta la placa, al atravesarlo, el rayo va quedando en su cuerpo, de acuerdo a la densidad, y hay una placa donde llegan los rayos que atraviesan. Si todos los rayos atraviesan, pues obviamente usted ¿qué va a ver? Usted va a ver negro. Pero si los rayos no atraviesan porque la densidad es muy dura, como en el hueso, se queda y en la placa lo que se ve es blanco. Forma la imagen. Eso, pero es un rayo que lo atraviesa y ese rayo que usted lo atraviesa va quedando en su cuerpo, va frenando y la placa que está atrás es la que recibe los rayos que lograron atravesarlo a usted para formar una imagen. Este sí puede tener efectos secundarios. Pero esto sí, claro, porque son radiaciones ionizantes, obviamente. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta una cosa. Este mismo sistema que tiene la radiografía es el mismo sistema que utilizan los tomógrafos, ¿cierto? Lo que pasa es que utilizan más radiaciones aún. Entonces, un ejemplo, si usted se hace una tomografía de tórax, ¿sí? Una tomografía de tórax equivale aproximadamente a 400 radiografías simples. Entonces, obviamente, las radiaciones son 400. Y más o menos usted se puede demorar entre 2 años o 2 años y medio en liberar la cantidad de radiación que adquiere en una tomografía. Cuando ustedes van a un sitio rayos X, siempre ven que ellos tienen colgado un aparatico en el bolsillo para medir. El dosímetro. El dosímetro, sí, lo que pasa es que esa es la ley pues, que maneja en Colombia, que es la ley de radiaciones. El dosímetro es el aparatico que nos mide el nivel de radiaciones, porque obviamente las radiaciones también nos genera efectos deleterios a nosotros. Cuando hablaba de la parte de la ginecología, ustedes hacen una ecografía y le dicen a la paciente, le sugerimos una mamografía. ¿Cuál es la diferencia? No, claro, es muy grande. Obviamente, dentro de las cosas más importantes y diagnósticas dentro de la mamografía son las pequeñas calcificaciones. Eso es lo que le puede indicar a uno, bueno, esto no, esta lesión en el seno no es bueno. Pero la ecografía no es muy buena para ver calcificaciones o pequeñas microcalcificaciones. Entonces, por eso se tiene que utilizar la mamografía como el método estándar inicialmente. Cuando usted encuentra una calcificación en la mamografía, envía la ecografía para poder clasificar mejor ese nódulo de esa imagen que se. Pero la mamografía es una radiación también. Ese sí es una radiografía. Y es muy baja dosis para que la gente de pronto no se asuste porque dicen, no es que la mamografía es algo muy grave, te produce cáncer, no. Es muy pequeña la radiación, ¿sí? Diferente al rayos X, a la tomografía, diferente a la tomografía, ¿no? Ok. Vamos a ir a este corte comerciales para que pasemos al consultorio y vean ustedes en directo una ecografía. Ya regresamos.
Y estamos en el consultorio de ecografía, obviamente tiene unas especificaciones para poder visualizar mejor todas estas imágenes que reporta ese modelo diagnóstico. Nos hablaba usted ahorita, doctor Juan Carlos Valencia, de un cristal en que... Sí. Vamos a tomar aquí un transductor libre. Este es el cristal, el transductor, ¿cierto? El transductor tiene un cristal piezoeléctrico, ¿cierto? Y los transductores, por eso ustedes cuando van al consultorio, donde el médico ven diferentes tipos de transductores, ven este que es un lineal, ¿sí? Que es de alta frecuencia. Vemos un convex, ¿sí? El convex, ¿sí? Que es pues tiene otro tipo de frecuencia, y ven un endocavitario, que es como un palito largo que utilizan para la transvaginal. Perdóname, ¿por qué tiene esa crema untados ahí? ¿Qué finalidad cumple? Ustedes siempre utilizan como un vehículo. Sí, tiene que existir una interfase entre la piel y el transductor para que pueda transmitirse mejor el sonido, y obviamente para desplazar. Pero la interfase del gel lo que hace posible es que la onda mecánica se transmita mejor al transductor lineal, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta que cada transductor tiene una frecuencia, ¿cierto? Tiene una frecuencia, por ejemplo, la frecuencia es inversamente proporcional a la profundidad. Esto es un transductor lineal que hay pues están entre 7.5 y 15 MHz, hay unos ahora de 18 MHz. Y obviamente lo que hace esto es que al tener tan alta frecuencia, tiene menor profundidad, es inversamente proporcional, mayor frecuencia, menor profundidad. Entonces, este se utiliza para ver cosas superficiales, para ver las articulaciones, ¿sí? Para ver los tejidos blandos, los músculos. El convex tiene menor, es de 3.5 MHz, pero mayor profundidad. Entonces, en la medida que va cambiando eso, con eso se juega para poder examinar el caso de los pacientes. Bueno, tenemos de paciente al doctor César Canizales y queremos mirar o contarles qué es lo que nosotros queremos en la consulta. ¿Por qué realmente se debe hacer el barrido ecográfico completo? Sí, lo que pasa es que el barrido ecográfico completo lo que puede manejar es una serie de patologías que nosotros podemos descubrir incidentalmente. Por ejemplo, empezamos por tiroides. Ahorita en las últimas actualizaciones de tiroides veíamos que la mayoría de personas pueden presentar nódulos tiroideos no funcionantes y no saberlo, o tener un hipotiroidismo por un nódulo hipofuncionante, o tener patología tiroidea desconocida. Y la patología tiroidea afecta todo el organismo, ¿sí? Y eso saber. En el caso del hígado, tener un hígado graso. Incidentalmente se descubre la presencia de hígado graso, que es la pandemia, pues, o la patología que está tomando fuerza en los últimos años por un factor pronóstico, porque pues realmente si se deja avanzar un hígado graso puede llegar a una cirrosis, ¿cierto? Y un trasplante hepático o la muerte en su defecto. Si vamos a la parte renal, los tumores renales, ¿sí? O todas las patologías que afecten el riñón, como cuáles, las tan conocidas, diabetes y hipertensión arterial. Entonces, valorando nosotros el riñón, podemos ver cómo está la corteza y de acuerdo a eso ver la funcionalidad. ¿Qué más podemos ver? Podemos ver la vejiga. ¿Sí? Al observar la vejiga, indirectamente en el hombre podemos valorar la próstata en un examen transabdominal, no transrectal, que para muchos hombres es molesto. Observar y poder servir como tamizaje para encontrar una próstata aumentada de tamaño. Y en las mujeres, obviamente, el examen ginecológico, ver el útero, ver los ovarios. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos hacer un tamizaje mamario, ¿sí? El examen mamario. Y otra cosa que podemos hacer importantísima es que casi los hombres, el aparato reproductor masculino, los hombres no lo examinan. Las mujeres son las que hacen todo ese curso de hacerse la citología, de hacerse la mamografía, pero usted nunca escucha que un hombre vaya a hacerse un examen de control, y muchas veces son los hombres los causantes de las enfermedades o las patologías en las mujeres. Entonces, ¿qué se hace aquí? Se hace un estudio de los testículos, se hace una ecografía testicular, que menos del 2% de la población se hace ecografías testiculares. Entonces es cuello, tiroides, senos, axila, hígado, vesícula, páncreas, vaso, riñones, vías biliares, vejiga, próstata, ovarios, útero, testículos. Y esto es un examen completo, porque hace poco venía una señora, doctora, venía con una orden, una ecografía de riñón. Señora, hágasela completa. No, que es que el costo, que es que hágasela completa, es por su bien. Finalmente se hizo la ecografía completa y el cáncer lo tenía en la tiroides.
A eso es lo que queremos nosotros que lleguemos. Porque, por ejemplo, el doctor César es un paciente, pues uno lo ve sano, él trabaja mucho y él tiene mucha juventud, pero está en un proceso de tratamiento de pérdida de peso. Él quiere saber cómo está su estado. Y entonces, brevemente vamos a hablar de eso que es tan frecuente, que es ese hígado graso. Yo me paso por este lado, mostremos el hígado en directo para que la gente tenga una idea de este método diagnóstico, que obviamente se le va a hacer a él con todo, pero es a esto lo que estamos viendo tanto, esa patología que es la esteatosis hepática. Respira hondo. Aquí lo pueden observar. La imagen del hígado, ¿no? Bueno, entonces empecemos por partes. Podemos ver en él una esteatosis hepática. Realmente disminuye la calidad de la imagen en la esteatosis hepática. Porque, ¿qué es la esteatosis hepática? Es una acumulación en el citoplasma de triglicéridos. No quiere decir que usted tenga esteatosis hepática porque consuma grasa o no, simple y llanamente es un trastorno metabólico, ¿sí? Para poder eliminar y en la utilización de los triglicéridos, los cuales se acumulan en el citoplasma. Y se ve reflejado porque el hígado se ve blanco. En la medida que nos va disminuyendo la capacidad de valorar y observar las estructuras vasculares y observar las características del hígado, va aumentando la gradificación. Sí, podemos hablar que él tiene una esteatosis hepática grado 2, 3, ¿cierto? ¿Sí? Puede ser por varias causas, una porque esté perdiendo rápidamente peso, ¿cierto? Eso hace que pueda acumular y precipitar los triglicéridos. Pero ven, aquí se insinúa la vesícula y no podemos ver los vasos, ¿sí? Y bien, se pierde la imagen. Exacto, se ve hiperintenso y uno puede degradarlo. ¿Qué es el asunto? Que todo mundo correlaciona la esteatosis hepática con el consumo de alcohol. No tiene que ver con el consumo de alcohol, simple y llanamente es un trastorno metabólico que hace que nosotros no podamos utilizar bien los triglicéridos y los acumulemos. Y por ahí derecho, ¿qué acontece? En el último consenso que veíamos en un curso de actualización hace 2 semanas, veíamos que el problema de la esteatosis hepática es que empieza a evolucionar. Inicialmente empieza como una esteatosis hepática. Posteriormente, al hacer las pruebas, podemos comprobar que tenga una esteatohepatitis, o sea, una inflamación del hígado. Y posteriormente eso va avanzando a una fibrosis y por último que llega a una cirrosis hepática con una falla hepática funcional. Y entonces, ¿cuántos años tiene César? 36. Se dan cuenta porque el tema no es que lo que tiene es por la edad, no, ya no es por la edad. Ya las patologías son porque a la persona le están llegando. Ahorita veíamos una paciente de 25 años en tratamiento, él de 36 en una búsqueda de algo. Es independiente de las edades, los exámenes, y por eso hoy queríamos compartir con todos ustedes este espacio. Vamos a este corte de comerciales. Ataque al corazón, ceguera, falla renal y hasta pérdida de un órgano del cuerpo pueden ser algunas de las consecuencias de la diabetes. Para que usted controle esta enfermedad y no ella a usted, nace Yaconet, una alternativa nutricional para el paciente diabético e hipoglicémico. Rico en zinc, picolinato de cromo, vitamina B6, obtenidos de productos naturales como el yacón, moringa, canela y avena. Tomándolo 2 veces al día, frío o caliente, Yaconet nos ayuda a mejorar las funciones del páncreas, del hígado y del sistema circulatorio, permitiéndonos metabolizar mejor los azúcares y alimentos, devolviéndonos esa vitalidad y energía que nuestra vida necesita. Yaconet, de Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Toma la decisión de verte bien. Toma la decisión de moverte y de estar saludable. Toma Biocolac, suplemento dietario que actúa a nivel celular donde se encuentra el colágeno, estimulando los procesos regenerativos articulares, mejorando la salud de los huesos, tendones y músculos, al igual que desacelera los procesos del envejecimiento, dando belleza y calidad a la piel y el cabello. Movilidad, elasticidad, belleza, tu vida. Recupérala con Biocolac de Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable.
En el kit de pérdida de peso de medicamentos Dr. Rojas aparece un producto que se llama Weigras, pero se va a reemplazar por otro que se llama Sandú. El Sandú es un producto que tiene propiedades quemadoras de grasa y reemplaza al Weigras por procesos de Lenvima, un producto que viene ahora con unas propiedades maravillosas en el complemento de pérdida de peso, Sandú. Este es otro producto de medicamentos Dr. Rojas en los principales puntos naturistas y de droguerías del país. Ahora vamos a hacer lo que es el diagnóstico ecográfico preventivo. Entonces, supongamos que el médico César Canizales viene a una consulta y quiere hacerse exámenes de chequeo, que es lo que nosotros queremos, así como tenemos el programa del Día para tu Salud, que incluye este examen. En el programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal, incluye también este examen. Para nosotros se ha convertido en un apoyo diagnóstico muy importante, y es todo. Tiroides, cuello, senos, axila, hígado, vesícula, páncreas, vasos, riñones, vías urinarias, vejiga, próstata. Eso ya sí le da a uno una ayuda terapéutica grande. A las mujeres el mismo paquete, acompañado del programa de ginecología, que es citología, colposcopia, ecografía transvaginal, y nuevamente examen de seno y cita con la ginecóloga. ¿Y en qué nos apoyamos después? En laboratorio clínico, porque entonces el doctor Juan Carlos encontró en el doctor César Canizales una alteración, y usted siempre nos dice en el reporte ecográfico exámenes que deben de complementar, porque la ecografía nos muestra el tamaño, la forma, la anatomía del órgano, pero el laboratorio nos dice cómo está funcionando. Sí, lo que pasa es que la especialidad de radiología lo que implica es generar un concepto claro acerca de las patologías y lo que se encuentra en la imagen, no solo en la ecografía, en la resonancia, en la tomografía, en los rayos X. Entonces, obviamente, si nosotros encontramos patologías, nosotros tenemos que saber también cómo diagnosticar, porque esto es una herramienta diagnóstica, ¿sí? Es una herramienta, no es para ver solamente qué encontramos, ¿sí? Porque muchas veces el médico envía el estudio para certificar lo que está pensando, no para ver qué encuentran. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros también tenemos que servir en esa herramienta a los médicos tratantes. Si yo encuentro un hígado graso, como lo encuentro en este caso, que es lo mínimo que yo tengo que hacer, tengo que saber en qué fase está. Si está en un hígado graso, si ya pasó a una esteatohepatitis, si está en una fibrosis hepática o si ya está en una cirrosis. ¿Cómo me doy cuenta yo eso? Pues le pido las enzimas, el perfil enzimático del hígado. Si las enzimas del hígado están elevadas las enzimas del hígado, eso quiere decir que ese hígado ya está empezando a fallar, ya está empezando a pasar a una fase de inflamación esteatohepatitis. ¿Son cuáles esas enzimas? GOT y GPT, ¿cierto? Gamma glutamil transpeptidasa, y pues sí, la GOT. Entonces, ¿qué digo yo? No, pues ya necesitamos entender que el caballero lo que necesita ya es un estudio histopatológico. ¿Qué es? Hay que hacerle una biopsia en el hígado para poder mirar qué tanto grado de fibrosis. En las últimas actualizaciones con respecto, que estábamos en Bogotá viendo esto, ya hay una nueva modalidad diagnóstica que se llama, pues ya conocida desde hace tiempos, pero que se está aplicando ahora en el hígado, que se llama la elastografía hepática. ¿Qué significa la elastografía hepática? Es con la ecografía medir el hígado, ¿sí? Y sacar un modo cualitativo o cuantitativo para determinar qué tanta fibrosis del hígado tiene y poder predecir si este caballero en 5 o 7 años va a tener una cirrosis hepática. Esperamos que próximamente tengamos esta modalidad, que es la elastografía hepática por el método multipunto, por el método cuantitativo, donde le podamos decir al equipo médico, vea, él tiene un puntaje de tanto y tiene un rango en este rango, y está ya próximo a cursar con una cirrosis hepática. Ok, entonces usted inició la ecografía del doctor César Canizales con este transductor, con este cristal. Con el Convex de 3.5 MHz. Ahora yo tengo que ver el cuello. Y cambió de equipo. De transductor, sí. Con un transductor de alta frecuencia, ¿cierto? Porque la glándula tiroides es más superficial, ¿cierto? Pero aquí no solamente evaluamos la glándula tiroides, aquí evaluamos todo el cuello. Que no tenga ganglios, que no tenga masas, que la gente consulta tanto, es que tengo unos ganglios en el cuello. Hay que mirarlos. Entonces ahí se le está haciendo todo este método de... Entonces, aquí les puedo mostrar. Ustedes dirán, bueno, pero este caballero ¿cómo está entendiendo o cómo está viendo pues todos esos grises? Yo no entiendo nada. Obviamente, pues por eso es una especialidad que dura 4 años y que requiere uno en 4 años tener la posibilidad de irse
entrenando. Entonces, básicamente, ¿qué evaluamos? El lóbulo tiroideo derecho, el istmo y el lóbulo tiroideo izquierdo. Es muy importante esto, saber que si encontramos una imagen nodular, como ocurre y como he visto en informes que existen, no, nódulo en el lóbulo tiroideo izquierdo, sí, pero bueno, un lóbulo del tiroideo en el lóbulo tiroideo izquierdo, ¿usted para qué le sirve? No, usted tiene que decir que hay un lóbulo en el aspecto medial, en tal localización, que mide tanto en los 3 planos, antero-posterior, transverso y longitudinal, que tiene las siguientes características. Entonces hay un consenso internacional que es el consenso de la ATA, ¿sí? Que es un consenso de endocrinólogos, de radiólogos, donde han sacado cuáles son las características de las lesiones en tiroides que son más propensas a malignidad y tienen un puntaje. Lo mismo ha pasado con el TRADS, que es el sistema, pues, por el sistema norteamericano, el sistema del Colegio de Radiología norteamericano, y de acuerdo a esa puntuación nosotros le colocamos una puntuación a esa imagen y le colocamos los 3 diámetros para que después el médico ecografista o el radiólogo que vea ese estudio 1 año después, 2 años después, pueda hablar de criterios de progresión. Si usted encuentra un nódulo actualmente que mide 2 por 2 por 2 y en 1 año ese nódulo mide 4 por 4 por 4, eso es un criterio de progresión, ¿sí? Quiere decir que esa enfermedad está avanzando. Pero si usted le dicen que tiene un nódulo derecho y va y se hace la ecografía al año, y pues si usted encuentra un nódulo derecho pero no tiene medidas, Jorge, ahí no puede ver usted si eso progresó o se quedó igual o si viene sin las características. Bueno, de otro lado, hay que evaluarle también a él que, hay que evaluarle el resto del cuello, ¿no? Porque es que él no solo tiene tiroides en el cuello, ¿sí? Tiene los vasos, ¿sí? Que muchas veces se complementa ese examen de los vasos haciendo un ecodoppler carotídeo, que es lo que hacemos nosotros con el doctor Mario Sierra, que es hacer ecodoppler. Entonces aquí vemos la carótida, vemos si tiene placas, no tiene placas, les vamos a informar a ustedes eso, ¿cierto? Es muy importante ese tema de la aterosclerosis, que cuando hay procesos obstructivos en lo que la gente llama la aorta, que realmente la yugular, la persona puede empezar a tener problemas de memoria, a tener problemas de inestabilidad y demás. ¿Qué más tenemos que evaluar? La glándula submaxilar, ¿cierto? La glándula submaxilar a un lado, la glándula submaxilar al otro lado. ¿Por qué hay que evaluar las glándulas? Porque los procesos inflamatorios autoinmunes afectan las glándulas, no solo la submaxilar, sino la glándula parótida. Entonces eso también nosotros lo vamos a evaluar, las parótidas del paciente, que estén bien, ambas parótidas. Y los ganglios, que son sumamente importantes dentro de la clasificación de los tumores, ¿cierto? Porque vemos que los cánceres de tiroides, hay cáncer foliculares y papilares. Los más frecuentes son los papilares, pero los papilares producen metástasis ganglionares. Entonces, si yo encuentro una masa o un nódulo en un lóbulo tiroideo, una masa en un lóbulo tiroideo, y a ese mismo lado encuentro un ganglio que ya no es como un frijolito, sino que es redondo, eso es una metástasis de ese cáncer papilar. Y se hace ecográficamente. Lo tengo que escribir y tengo que decirle al médico, en el nivel 3 del hemicuello izquierdo encuentro una imagen ganglionar que ha perdido la morfología, el hilo graso y mide tanto por tanto, para que cuando le llegue al cirujano de cabeza y cuello, él diga, sí, tiene un ganglio acá, entonces cuando haga la cirugía de la tiroides, le saque ese ganglio y él pueda estar ubicado topográficamente. Pero a usted no le sirve un informe donde diga que el ecografista o el radiólogo le diga, tiene un nódulo en el lóbulo tiroideo izquierdo y tiene ganglios en el cuello. Sí, pero ganglios en el cuello ¿en dónde? Es que el cuello tiene estaciones ganglionares, 1A, 1B, 2A, 2B, nivel 3, nivel 4, nivel 6, nivel 5. O sea, eso obviamente no estamos hablando un igual lenguaje, porque el estudio tiene que estar dirigido al cirujano que va a operar el paciente. Si uno fuera a desglosar ese programa o ese diagnóstico ecográfico preventivo que hacemos, uno ve muchísimas imágenes, porque estamos hablando en cuello, que estamos viendo los vasos, las glándulas, estamos viendo la tiroides, estamos mirando toda esa anatomía del cuello. Ahora, recuerden que un hombre que empieza a tener deformidad a nivel de la glándula mamaria, el cáncer de seno del hombre es terrible. Y hay, claro, ahí aumentando. Entonces, por eso cuando nos consultan por alguna sintomatología, también se le hace ecografía de seno en el hombre, para que ustedes se familiaricen cómo la medicina, cómo todo el contexto de la salud hay que integrarlo en el paciente. Ahora vámonos para la ecografía abdominal, que allí también hay que hacer una gran cantidad de estudios. Ya veíamos en el médico
su hígado y ciertos procesos que estábamos viendo. Vamos a ir a este corte comerciales para ver todo ese segmento de abdomen. Ya regresamos. Medicamentos Dr. Rojas. Transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para tu salud. Aloe vera, mangostino, piña y tamarindo dan a Sacrotin su poder natural, generando una película protectora, dando solución a los problemas gástricos, convirtiéndose en el complemento ideal contra todas las enfermedades del aparato digestivo. Gastritis, úlceras, colitis y más tienen solución con Sacrotin. De Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Incrementa la vitalidad de tu cuerpo con la familia de los arándanos o berries. Bilberry, con gran cantidad de vitamina A, combate problemas visuales y fortalece la salud visual. Cranberry, con alto contenido de vitamina C, previene y trata las infecciones del tracto urinario. Goji, potente antioxidante que evita el deterioro celular y estimula el sistema inmunológico. Para mantener el cuerpo saludable, los arándanos o berries, de Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Bueno, entonces continuamos en todo el proceso de estudio. Ya tenemos cuello, ya vieron el hígado. Vamos al abdomen. Como les decía, como les contaba, aquí se ve el hígado graso, ¿cierto? Difícil de ver. Aquí vemos la vesícula, ¿sí? Bueno, después de eso, nosotros ¿qué tenemos que ver? El epigastro, que es donde vamos a ver el páncreas, ¿cierto? En él va a ser un poco difícil porque él es gruesito, ¿cierto? Saca abdomen hacia afuera. Vamos a hacer un cortecito. Yo me voy con esto a la mano. Sí. Sandrita, venga, es que esté pendiente, Pocinito, que me haga la segunda con el micrófono. Entonces, volvemos a empezar abdomen. Yo le digo, tú estás ahí, si algo te lo entrego. Juan, siempre hábleme a la cámara. Bueno, después de haber evaluado el hígado, vamos a ver el epigastrio y ahí vamos a observar el páncreas. En él va a estar un poco difícil de ver porque él es muy gruesito, ¿cierto? Pero aquí podemos ver el páncreas de él y la cabeza y el cuello pancreático, ¿cierto? Vamos a mostrarle a la teleaudiencia lo que hablamos ahorita del hígado graso en él, ¿sí? Lo pueden observar acá, el hígado hiperecogénico, o sea, blanco. Y aquí vemos la vesícula de él, ¿cierto? De la vesícula de él, muy bien. Después de uno evaluar el páncreas y ver pues que no existen patologías pancreáticas o en esa zona retroperitoneal que hay tantos ganglios, están tantas arterias, no ver aneurismas, no ver alteraciones en este lugar, entonces vamos a ir al vaso, ¿cierto? Vamos a ir a ver el vaso. Respira hondo. Porque es importante ver el vaso. Mira el vaso acá. Este es el vaso de él, ¿sí? Vemos que es bien homogéneo. ¿Por qué? Porque hay muchas patologías, respira normal, porque hay muchas patologías que nos puedan afectar el vaso o el vaso nos puede dar información sobre patologías conexas. Por ejemplo, los signos indirectos de hipertensión portal o de problemas hepáticos que ya hayan avanzado, como fibrosis del hígado o que esté llegando a una cirrosis, eso se puede manifestar en que se crezca y aumente de tamaño el vaso. Lo mismo las enfermedades las enfermedades hematológicas, ¿sí? Las enfermedades hematológicas como síndromes anémicos se pueden ver manifestados en un crecimiento exagerado del vaso que lo que esté destruyendo son los glóbulos rojos. Bueno, posterior a eso, lo que vamos a ver, vamos a entrar a evaluar, es el riñón, ¿cierto? Ustedes dirán, no, pues esta imagen, eso se respira hondo. Aquí vemos el riñón, ¿cierto? Vemos la medular y la corteza. Lo más importante de ver del riñón es la corteza, porque la corteza es la zona funcional del riñón, es donde están las nefronas. Y usted, en la medida cuando uno va envejeciendo, esta grasa se va aumentando la grasa y va disminuyendo la corteza, que es lo que funciona del riñón. Entonces usted no se gana tener un riñón de un tamaño adecuado, pero con una corteza, con una medular muy grande, que es grasa,
como cuando comemos riñón, que vemos la parte grasa, y una parte muy pequeña o muy delgada de la corteza. ¿Qué quiere decir eso? Que obviamente esa relación se está perdiendo y que cada vez, así el riñón tenga un tamaño normal, esa grasa está creciendo y está disminuyendo la corteza, está funcionando mal. En los pacientes diabéticos e hipertensos, eso es vital saberlo. Pero ahí nos marca bien el riñón del doctor. No Sí, hay sí, sí, cálculos. eso es otra cosa, exactamente, eso es otra, muy bien, doctor, eso es otra cosa que nosotros tenemos que evaluar, ¿cierto? Evaluamos ahí que no hayan masas ni cálculos. Vamos a mirar el otro riñón. Respira hondo. Aquí está. En caso tal de que nosotros no veamos bien, pero miren la diferenciación entre el riñón y el hígado. Ese es el signo de Black Kid, o sea, que se ve el riñón negro y el hígado blanco. Hígado blanco, riñón negro. Eso es un síntoma de esteatosis hepática, porque tienen que tener unas densidades algo semejantes. Y en este caso, se ve el riñón negro y el hígado blanco. Es una esteatosis hepática grado 3. ¿Qué más se ven en los riñones? Tumores, ¿sí? Se ven cálculos, obstrucciones, que aquí la pelvis renal está dilatada y similares. O sea que es muy importante y les recuerdo, diabético e hipertenso tiene mandatoriamente que tener ecografía renal para ver esos riñones cómo están. Porque es fácil para un paciente diabético e hipertenso hacer una nefropatía diabética o nefropatía hipertensiva y llegar a una enfermedad renal crónica, ¿sí? A una insuficiencia renal y terminar en diálisis. Finalmente pasamos a próstata y testículos. Yo insisto mucho en este examen también de testículo en los hombres porque estamos encontrando muchas patologías, por favor, ese dolor y demás. Y la próstata, pues ni qué decir. Por eso es tan importante que el examen sea integral. Sí, hay una cosa que los hombres, ahí podemos empezar a observar la vejiga del doctor, ¿cierto? Aquí vemos la vejiga. Nosotros tenemos que ver muy bien la morfología de la vejiga, que no hayan engrosamientos, que no hayan alteraciones o tumores. ¿Cómo se van a ver los tumores ahí en la vejiga? Masas que se ven aquí en la pared y van a protruir. Más abajito que vamos a ver la próstata. Aquí vemos la próstata de él. Esa es la próstata de él, ¿sí? Que se observa de buen tamaño, no está improntando el piso de la vejiga. Y eso también nos puede ayudar como tamiz o como para ahorrarle al paciente algo que es un poquito molesto para los pacientes, que es la ecografía transrectal, que es una ecografía que se hace por el recto y que a muchos de los pacientes no les gusta, pero uno puede empezar a hacer un tamizaje. Si aquí vemos que el peso de la próstata está aumentado, entonces nosotros siempre les recomendamos que lo relacionen con un antígeno prostático, y si el antígeno prostático usualmente tiene que estar entre 0 y 4, si está más entre 4 y 10, pues obviamente es de peligro, y si está por encima de 10, obviamente es algo muy serio. Ahí entienden por qué trabajamos de la mano con laboratorio clínico. Y pueden haber otras lesiones que usted encuentra en la mujer y le dice para donde el ginecólogo, o una ecografía transvaginal. Claro, obviamente la ecografía transvaginal. Entonces, ¿qué acontece con la ecografía transvaginal? Al ser un transductor lineal, y al entrar en la cavidad vaginal, entonces se acerca al cuello uterino, ¿sí? Y a los anexos, y a los ovarios. Entonces nos puede dar una imagen más fidedigna obviamente de estas partes que con esta ecografía transabdominal, que es lo que hacemos con la ginecóloga. La ginecóloga también hace esa valoración global aquí y puede observar útero, ovarios más apropiadamente. ¿Y se puede hacer lo mismo para ver próstata por vía rectal, transrectal? Sí, claro, obviamente, sí, pero ya pues el examen es cuando encontramos alteraciones en el PSA, aumentado la próstata y similares, pues lo que se puede hacer es esto, hacer la ecografía transrectal, y obviamente encontrando un PSA elevado hay que hacer la biopsia prostática. Finalmente, muchas de estas biopsias las hacen ustedes dirigidas para los patólogos con ecografía y hacen la muestra de los tejidos. Sí, obviamente se hace el procedimiento es en tiroides, pues se hacen los citológicos para biopsia, ¿cierto? En próstata se toman las 12 muestras de las diferentes áreas de la próstata para el estudio y estadificación del Gleason, ¿sí? Cuando tenemos un Gleason alto, el Gleason es como una escala numérica que nos puede clasificar y decir si algo es maligno o no.
Entonces, se hace la biopsia y se anexa esa biopsia para mirar si existe alguna zona patológica o que nos pueda mostrar que existe un cáncer de próstata. Bueno, yo quiero finalizar este programa dejándoles esa gran reflexión. La única manera que nosotros podemos llegar realmente a adelantarnos al proceso de la enfermedad es a través de la prevención. El doctor César Canizales hoy, en ecografía, encuentran unas cosas, pero había que hacerla completa. Porque sí, yo puedo quedar medio tranquilo porque le vimos el hígado y la vesícula, y el resto, ¿será que los riñones estaban bien? Mire esa relación que decía desde la medicina el doctor Juan Carlos Valencia, diabetes, hipertensión, riñón, y así cada órgano. Por eso yo los invito a todos ustedes, él está hablando en voz de todos los ecografistas de Colombia, ustedes buscarán sus ecografías en cualquier parte del país, pero utilicen este gran método diagnóstico. En nuestro Parque de la Salud, con el doctor Juan Carlos, con su esposa Mónica, con el doctor Mauricio Rojas Barreto, el doctor Mario Sierra, todos lo que hacemos es acompañar al paciente en la consulta con métodos diagnósticos. Y la ecografía se convierte en una gran herramienta para nosotros en la consulta. Doctor Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros y a todos ustedes los esperamos en una nueva edición de Conexión Vital. Felicidades. Ya puedes conseguir la línea de medicamentos Dr. Rojas en Cali. Llama a nuestra distribuidora oficial al 323-288-3186. 323-288-3186. Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable.